En el siguiente video vamos a hablar acerca de cómo calcular áreas sombreadas para polígonos que se encuentran inscritos en una circunferencia. Bien, básicamente lo que vamos a calcular pues es esta área que se encuentra aquí afuera del polígono. Toda esta parte de aquí afuera. Entonces, bueno, para ello nosotros necesitamos saber primero cómo calcular el lado de ese triángulo que tenemos ahí. Es importante que sepan lo siguiente: ese triángulo es un triángulo equilátero y la característica del triángulo equilátero es que sus tres lados son exactamente iguales y el ángulo que se forma internamente en cada uno de sus vértices es de 60 grados. Entonces, bueno, aquí nos piden que para encontrar el lado, nosotros del radio del círculo lo multipliquemos por raíz de 3. En el caso del área del círculo, bueno, esta fórmula ya la habíamos estudiado anteriormente. El área del círculo es A igual a pi por radio al cuadrado. Para calcular el área de ese triángulo, entonces yo estoy utilizando una fórmula que también ya hemos visto con anterioridad, en donde nosotros teníamos dos lados y el ángulo que se forma. Si no la recuerdan, pues es esta: x por y por el seno de el ángulo entre 2. Esa misma es la que estoy utilizando. Para el caso de este triángulo, esta L y esta L, pues L por L, L cuadrada, por eso es que aquí queda L cuadrada, por el seno de ¿quién? De 60 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo que se forma en mi triángulo equilátero es de 60 grados, dividido entre 2. Entonces, ahora, para que yo pueda calcular el área sombreada, al área del círculo le voy a restar el área del triángulo de tal forma que ya nada más me va a quedar esta parte. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo es que se trabaja con todo esto. Bien, me pide que calcule el área de la región sombreada de esta figura. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular el lado, que el lado quedamos que va a ser r por raíz de 3, sustituyendo el valor de r es 6 por raíz de 3. Bien, ahora, para calcular el área del círculo va a ser igual a pi por radio al cuadrado, que esto va a ser igual a pi por 6 al cuadrado, que esto es igual a 36 pi. Y si hago el cálculo de 36 pi, eso me da 113.09 centímetros cuadrados. Ahora, lo que voy a hacer es calcular el área del triángulo, la cual va a ser igual a L cuadrada por el seno de 60 entre 2. Y eso va a ser igual, el valor de L me dio 6 raíz de 3 al cuadrado por el seno de 60 entre 2. Bien, hagamos esta operación en la calculadora. Nada más que antes de avanzar, quiero que revisen en su calculadora que tenga una D. A ver, déjenme verla aquí. Y déjenme subir un poco el brillo para que a ver si la pueden observar. Ahí. Ahí tenemos la D. Entonces, esa D, ¿qué significa? Significa de gris. Entonces, esos degrees son grados. Si ustedes no tienen su calculadora en grados, entonces pues el cálculo que hagan aquí no les va a salir. Entonces tienen que verificar que tenga una D o que su calculadora diga deg. Si su calculadora dice R o rad, el cálculo va a salir en radianes, entonces pues no les va a dar el mismo resultado, para que por favor verifiquen. Las calculadoras son bastante diferentes, entonces bueno, en el caso de este tipo de calculadoras, para que yo ponga en grados, yo me voy a Shift, y aquí vean, aquí me sale, aquí en el número 3 es el de degrees y el 5 es otro sistema de medición de ángulos, y aquí tenemos el 4 que es el de radianes. Entonces ustedes tienen que tener en el 3. Si tienen ese tipo de calculadora, pues presionan el 3 y con eso ya se pone en grados. Entonces, bueno, hagamos el cálculo. Entonces ponemos, yo voy a poner el símbolo de división. Bueno, lo voy a hacer paso por paso. 6 raíz de 3, lo pongo entre paréntesis, porque si no lo pongo entre paréntesis de igual manera me va a dar otro resultado. 6 raíz de 3 al cuadrado
es igual a 108. Luego por el seno, vean, presiono la tecla seno que está aquí, es esta. Tengo seno, coseno, tangente, entonces ustedes presionan seno de 60 igual, y eso me da 54 raíz de 3, y luego yo divido ya finalmente entre 2, y eso me da como resultado 27 raíz de 3. Y simplificando me da 46.76 centímetros cuadrados. Y ya para finalizar, ahora sí, y encontrar el área sombreada, es igual a el área del círculo menos el área del triángulo. Entonces el área de mi círculo fue 113.09 centímetros cuadrados menos 46.76 centímetros cuadrados, dando un total de 66.33 centímetros cuadrados. ¿Ok? Ahora vamos a analizar el caso de un cuadrado inscrito en una circunferencia. Y bueno, aquí para calcular el lado, ese va a ser igual a el radio de la circunferencia por raíz de 2. El área del círculo pues va a ser igual a pi por radio al cuadrado, pero el área del cuadrado pues ya ustedes saben también de videos anteriores que es igual al lado al cuadrado. Para el cálculo del área sombreada de igual manera, lo que voy a hacer es al área del círculo restarle el área del cuadrado. Vamos a hacer el ejemplo. Aquí me dicen que de radio tengo 2 metros, entonces lo primero que voy a hacer es calcular el lado de este cuadrado. Entonces esto es igual a r por raíz de 2 y esto va a ser igual a 2 raíz de 2 metros. Lo que sigue es calcular el área del círculo, que va a ser igual a pi por radio al cuadrado, sustituyo pi por el radio que es 2 metros al cuadrado. Y esto me va a dar un total de 4 pi metros cuadrados. Ahora, quedamos que hay que sustituirlo, entonces 4 pi es igual a 12.56 metros cuadrados. Ahora lo que sigue es calcular pues el área del cuadrado, que va a ser igual al lado al cuadrado, y mi lado es 2 raíz de 2, entonces pongo 2 raíz de 2. Recuerden que poner entre paréntesis para saber exactamente el resultado, y eso da un total de 8 metros. Para finalizar, ahora sí, el área sombreada va a ser igual al área del círculo, que me dio de 12.56 metros cuadrados menos 8 metros cuadrados. Aquí me faltó el cuadrado. Y eso da un total de 4.56 metros cuadrados. Y listo. Ahora vamos a analizar cuando ya se trata de un polígono de más lados. Entonces, cuando se trata de un polígono de más lados, necesitamos dividir ese polígono en triángulos. En el caso del que tengo aquí, que es un pentágono, pues yo voy a dividir mi pentágono en 5 triángulos. Y a cada triángulo le voy a sacar el área. Y entonces, ya que tenga el área de cada triángulo, pues multiplico por el número de triángulos que son y saco el área total de este polígono. Entonces, primero lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero que nada tengo que calcular este ángulo de aquí, que va a variar dependiendo del polígono. Y esa fórmula pues es que el ángulo va a ser igual a 360 entre n. ¿Quién es n? Bueno, les recuerdo que n es el número de lados del polígono. Como este polígono tiene 5 lados, pues aquí yo dividiría 360 entre 5. Si fuera de 6 lados, dividiría entre 6. Si fuera de 7 lados, dividiría entre 7 y así sucesivamente. Ahora, para calcular el área del círculo, la fórmula es exactamente igual, pi por radio al cuadrado. Pero ahora para calcular el área del polígono, les decía, yo como lo estoy dividiendo en triángulos, lo que estoy haciendo nuevamente es utilizar la fórmula x por y por el seno del ángulo dividido entre 2. Entonces, aquí x y y sería r y r, entonces por eso es que aquí estoy poniendo r cuadrada,
por el seno del ángulo que voy a obtener acá arriba. Y esta n, pues les recuerdo que es el número de lados, que son el número de triángulos que se van a formar. Entonces, ya finalmente pues se divide entre 2. Luego, el cálculo del área sombreada ya finalmente va a ser el área del círculo menos el área del polígono. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, aquí tengo 2 ejemplos con 2 diferentes polígonos para que lo comprobemos. Entonces, lo primero que tengo que hacer aquí es sacar el valor de este ángulo que está aquí para saber cuánto voy a sustituir en la fórmula del área. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es poner 360 entre n. ¿N cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Entonces, 360 entre 5 es igual a 72. Entonces, son 72 grados para este polígono. Ahora, el siguiente paso es sacar el área del círculo. Les recuerdo que el área del círculo, déjenme poner aquí, del círculo, es igual a pi por radio al cuadrado, sustituyo pi por el radio, que en este caso son 3 centímetros, al cuadrado, pues es igual a 9 pi. Si yo hago el cálculo de 9 pi, eso me da un total de 28.27. centímetros cuadrados. Ahora voy a sacar el área del polígono, que en este caso pues es un pentágono, cuya fórmula es pi por r cuadrada por el seno del ángulo entre 2. Sustituyendo da lo siguiente: pi, el valor del radio que es 3, al cuadrado por el seno de ese ángulo que se formó, que lo obtuve acá, que fue 72 grados, dividido entre 2. Entonces, haciendo el cálculo, sería 3, sería pi por 3 elevado al cuadrado. Bueno, yo aquí quiero que vean que lo estoy haciendo. Primero voy a hacer la parte de arriba. A ver, dejen que se enfoque. Ahí está. Pi por 3 al cuadrado por el seno de 72 grados. Y eso me da un total de 26.39, pero aún me falta dividirlo entre 2. Entonces, entre 2, esto es igual a 13.44. Y ya finalmente el área sombreada va a ser igual al área del círculo, que la tengo por acá, 28.27 menos 13.44. Dándome un total de 14.83 centímetros cuadrados. Y esto es el resultado. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con un hexágono. Entonces, el ángulo, primero que nada, va a ser igual a 360 entre el número de lados de mi hexágono, que son 6. Y eso da un total de 60 grados. El siguiente paso es sacar el área de mi círculo. Igual a pi por radio al cuadrado, y esto es igual a pi por mi radio, que son 4 centímetros al cuadrado, dándome un total de 16 pi, pero esto es igual a 50.26 centímetros cuadrados. El siguiente paso sería sacar el área del hexágono. Nuevamente la fórmula: pi por radio al cuadrado por el seno del ángulo entre 2. Sustituyo, queda pi, el radio 4 al cuadrado por el seno del ángulo que se formó, que son 60 grados, entre 2. Entonces, a ver, pi por 4 al cuadrado por el seno de 60 me da un total de 43, y dividido entre 2, perdón, 43 punto y algo, dividido entre 2 me da 21.76. Bien, estos son centímetros cuadrados. Ahora, el área sombreada, ya para finalizar,
va a ser el área del círculo que tengo aquí, 50.26 centímetros cuadrados, menos 21.76 centímetros cuadrados. Y eso da un total de 28.5 centímetros cuadrados. Y listo, ese es todo el procedimiento. Muchas gracias.